política aquí simplemente no cerebral. Y esto, según Oshiro, se vincula después con el tema de las emociones y de las pasiones. Entonces, ¿por qué es importante esto? No solo porque efectivamente permite entender mucho mejor que otras perspectivas el fascismo, sino porque nos da una clave, a mi manera de ver, muy importante para entender la política y para repensar la política. No solo es el fascismo. Yo diría que cualquier fenómeno político, si quiere ser de las dimensiones que queremos que sea la política, no puede ser un fenómeno puramente cerebral. Tiene que ser un fenómeno irracional entendido como no cerebral, es decir, como pasional, como emotivo, ¿no? Convocando al cuerpo y a sus emociones. Y el término emoción es la que conecta cuerpo con ideas, con ideología, con programa, con todo lo que nosotros queramos poner en ese terreno, ¿no? Entonces, a mí me parece que en realidad esta pista que habla Mariátegui al hablar de ideología del fascismo, que además él la va a utilizar para otros fenómenos, sin volver a utilizar el término biología, creo que no lo utiliza más en relación con otros fenómenos. Cada vez que él tiene que analizar algún fenómeno político de masas, el propio bolchevismo, la propia revolución rusa, siempre va a buscar incorporar en su análisis lo que está más allá de las ideas, lo que está más allá de los cerebros de las personas que lideraron o incluso que hicieron los procesos de cambio. Y busca incorporar su corporalidad, su cuerpo, sus emociones, ¿no? su auténtica base material. En ese sentido, ese es el materialismo de Mariátegui, ¿no? Es el materialismo del cuerpo, ¿no? No solo el materialismo de las estructuras o de la economía o de cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, esa es una primera idea que me parece a mí fundamental, ¿no? Porque creo que la posibilidad de renovar la política tiene que ver con la posibilidad de reconectar la política con los cuerpos, con la vida, con las pasiones, ¿no? Con lo no racional de nuestras existencias, que creo yo es largamente mayor que la parte estrictamente racional de nuestras existencias, ¿no? Y esto es lo que llevó a Mariátegui, por ejemplo, como pocos en el marxismo, creo que prácticamente él y un par más apenas, a abrir este fructífero diálogo con el psicoanálisis en la década del 20. En esa misma línea, como digo, el libro de Oshiro va siguiendo paso a paso grandes momentos, la obra de José Carlos la articula en 7 grandes episodios. A mí me parece de primera importancia y me parece particularmente logrado en el texto de Jorge el análisis de un texto de Mariátegui que, bueno, lo han escuchado varias veces durante lo que me han escuchado alguna vez hablar de estos temas. A mí siempre me ha parecido el mejor texto de José Carlos Mariátegui, el texto mejor escrito, el más logrado, el que articula mejor todas las dimensiones de su pensamiento. Que no es ningún texto de los 7 ensayos ni de política, es el esquema para una interpretación de Chaplin, o Chaplin, si quieren ser estrictos con él. A mi manera, ese es el mejor texto de José Carlos Mariátegui, ¿no? Javier Mariátegui, el hijo de la Mauta, siempre presentaba con mucho orgullo que este texto de Mariátegui sobre Chaplin está incluido en las grandes antologías de cine, ¿no? El diccionario Larousse, en francés, de cine, al hablar de Chaplin, en la bibliografía, incluye como uno de los textos, ¿no? Parte de la bibliografía sobre Chaplin, el texto de José Carlos Mariátegui. Bueno, lo invito en todo caso a que lo lean, está en el Alma Matinal. ¿Y por qué es importante este texto? Es importante este texto porque juntamente en él, Mariátegui primero y Oshiro en un análisis que hace, al cual le dedica 12 páginas, va a vincular de manera muy natural cómo en este personaje, en sus películas, en su propia personalidad, en su forma de ser, se presentan en vivo todo lo que está a la base del capitalismo en emergencia, el pathos capitalista, dice él, o sea, la pasión capitalista, ¿no? La búsqueda, se refiere sobre todo a esta película de Chaplin,
¿cómo se llama? La Quimera Dorada, creo que es la Quimera de Oro, ¿no? Es el título que dan en español. Dice ahí, dice Mariátegui, la búsqueda, la conquista del oro, el Gold Rush, ha sido el capítulo romántico, la fase bohemia de la epopeya capitalista, ¿no? Y a la vez, por ser justamente esta fase romántica, esta fase bohemia del capitalismo, el personaje en la película es una clara sátira contra el oro, y en ese sentido la obra de Chaplin aprende algo que se agita vivamente en el subconsciente del mundo. Para Mariátegui es la antítesis del burgués. Charlot es antiburgués por excelencia, está siempre listo para la aventura, para el cambio, para la partida, ¿no? Entonces, en este personaje que nos alegra a todos, que nos hace reír, Mariátegui descubre lo mismo que va a formular, en términos más serios probablemente, en otro lugar, el alma matinal, ¿no? La disposición del hombre que llega para partir de nuevo, que está en el amanecer de la nueva época y camina hacia adelante. Realmente el comentario de Oshiro a mí me fascina, porque a lo que yo ya había más o menos intuido el texto de Mariátegui sobre Chaplin le saca más dimensiones, ¿no? Dice lo siguiente, después al leer alusión con más detalle a la importancia que tiene este filósofo, ¿no? Para Mariátegui y Spinoza, famoso filósofo moderno holandés del siglo XVII, dentro de la concepción del conatus, del conato, el hambre, como aquí también la pobreza, la insolvencia, no solo es un fenómeno negativo, el hambre es también potencia. La insolvencia de Charlot no es simplemente pobreza, es la expresión de la fortaleza interior del revolucionario, del rebelde, del inconforme, del crítico de una sociedad basada en la injusticia, la explotación y el consumismo. Bien, entonces, a través de este personaje, como dijo Ricardo en su presentación, Mariátegui nunca nos presenta, y eso quizás se lo deba por un lado a su experiencia periodista, pero creo que también se lo debe a su entusiasmo y a su particular afinidad con el cine. Él fue un tipo un cinófilo, digamos así, ¿no? Él siempre nos va a presentar las ideas, las épocas a través de personajes, ¿no? Porque es en el individuo donde se sintetiza, ¿no? Se sintetiza la clase, donde se sintetiza el proyecto político, donde se sintetiza el gran movimiento de masas, revolucionario, etc. Y Chaplin, justamente en esta película de La Quimera del Oro, cumple ese papel. Bueno, son muchas cosas más las que podrían comentarse del texto. Yo sí quiero ir a la última y la que está a la base de todo esto, ¿no? La tesis de fondo del libro de Oshiro, de la tesis de Oshiro, es que a la base de esta manera, esta peculiar forma de asumir y desarrollar el marxismo y la teoría revolucionaria de José Carlos Mariátegui, hay una decisión de Mariátegui, consciente o no, explícita o no, eso interesa menos, ¿no? En términos de cómo se ubica frente a algunas cuestiones fundamentales de la modernidad, ¿no? Y es esta relación entre lo irracional y lo irracional, entre lo racional y lo corporal. Y esa decisión, la decisión que Mariátegui toma en la práctica, en su práctica teórica y en su práctica práctica, tiene que ver con una corriente, una forma de entender la modernidad que lamentablemente no ha sido la hegemónica en los siglos que nos separan de los inicios de la modernidad, del 17 en adelante, y que estuvo, según Oshiro, según muchos otros más, presentada claramente por el otro gran filósofo de los inicios de la modernidad. Uno es Descartes, ¿no? Descartes de la modernidad dualista, ¿no? El cogito, yo conozco, soy porque conozco, porque pienso, ¿no? El cuerpo es pasivo, el cogito es activo, ¿no? El mundo son dos sustancias, la res extensa, la materia, ¿no? Y la res cogitas, lo que conoce. Todo eso lo hemos estudiado en algún momento de las universidades, el dualismo, ¿no? Entonces, la modernidad es dualista, de Descartes en adelante. Porque ahí al costado de Descartes había otro filósofo que pensaba de otra manera las mismas cosas, ¿no?
para el cual no habían dos sustancias, había una sola, para el cual no es que había una mente activa y una materia